Sean todos bienvenidos a nuestro programa Los Timoteos de hoy del Instituto BEC Valientes en Cristo de Pan de Vida México. En esta hora queremos tomar este tiempo para platicar, tener una charla con nuestros jóvenes que han estado siendo entrenados en este instituto. Voy a saludar a nuestros jóvenes. Aquí tenemos a Emiliano. Dios te bendiga. Emiliano, ¿cómo estás? Sí, bien, pues un buen día. Fernanda, Dios te bendiga. Igualmente, hermano. Clarita. Dios te bendiga, hermano. Aquí está mi esposa Alejandra con nosotros. ¿Cómo Amén. estás? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Amén. Entonces, aquí estamos con ellos. Son 3 jóvenes que tomamos en esta ocasión para poder estar platicando con ellos, charlando acerca de lo que es la palabra de Dios. Antes de comenzar a platicar con ellos, solamente quiero exponerles el propósito, la visión de este programa. Dios ha puesto carga en nuestro corazón de poder hablar con nuestros jóvenes, primeramente de entrenarlos, porque hemos estado llevando a través de este año, un año y medio, preparando a nuestros jóvenes para que ellos experimenten y hablen de Cristo conforme a la economía de Dios. Quiero decirles que este deseo nació hace más de un año juntamente con nuestros hermanos Alfredo Rosales y Sara Monsalvo. Y lo que Dios nos ha dado es de que tenemos que hablar a nuestros jóvenes, tenemos que hacer algo con ellos, tenemos que entrenarlos para que ellos experimenten y hablen de Cristo. Nuestro único deseo con este programa es complacer a nuestro Dios y completar el gozo de nuestros pastores, en este caso nuestro pastor José Carrillo y nuestro pastor Cayetano Ceja, que ellos van delante de nosotros hablando la palabra. Entonces, Dios nos movió a hablar la palabra, a estar entrenando a nuestros jóvenes, pero hoy quisimos hacer este programa con ustedes para hablarles de la primera epístola a Timoteo, para que entrenemos a nuestros jóvenes, para que ellos conozcan todo lo que tiene que ver de esa epístola. Y solamente antes de empezar, en esas lecciones nosotros aprendimos varias frases o términos que Pablo usa ahí, por ejemplo, el mandamiento, fábulas, genealogías, diferentes doctrinas, sana doctrina, economía, el glorioso evangelio del Dios bien dicho, soberanía y todas esas frases que son quizás, esos términos son nuevos para nosotros, pero Dios a lo largo de este entrenamiento nos ha metido a estudiar y ya sabemos a qué se refiere cada uno de esos términos. Hoy vamos a platicar con los jóvenes que están aquí, con mi esposa, acerca de las primeras lecciones del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Muy bien, vamos a le voy a ceder el micrófono a mi esposa Alejandra para que ella nos dé una introducción de Timoteo. Adelante. Amén, pues ya tenemos que hoy son como 3 meses, ¿verdad? Estudiando estas lecciones de Primera de Timoteo, y pues para iniciar pues queremos conocer el trasfondo de lo que es la epístola. Porque Pablo, bueno, yo no conocía o no sabía muy bien acerca de esta epístola, pero a lo largo de estas lecciones hemos visto que es importante conocer el trasfondo de cada epístola. Entonces Pablo, él hizo muchos viajes misioneros y él fue abriendo y estableciendo líderes en las iglesias locales. Y en esa misión que él desarrolló, juntó un gran equipo de colaboradores y entre los cuales estaba el joven Timoteo. Y la meta de Pablo pues no es meramente llenarnos de conocimiento, sino que él quiere transmitirnos la vida de Cristo a través de cada una de sus cartas. Entonces, como veíamos, todas las cartas de Pablo son para arreglar las deficiencias, los problemas o situaciones que se iban presentando en esas iglesias locales. Así que esta carta a Timoteo no es la excepción. Ahí esta carta, como su nombre lo dice, va dirigida ¿a quién? Pues a Timoteo, ¿verdad? Entonces era con el fin de aconsejar a Timoteo y darle algunas instrucciones. Entonces vimos lo que fue la biografía de Timoteo. Timoteo, él era un joven que vivía en Asia, en la ciudad de Listra, ¿se recuerdan? Listra era una ciudad o una colonia romana.
Y este joven Timoteo, pues yo me lo imagino así más o menos como Emiliano. Él era un joven entre, no sé, entre 15, 20 años, ¿no? Cuando estábamos estudiando, yo me imaginaba ahí a Emiliano como ese joven Timoteo, ¿no? Y bueno, Timoteo era de nacionalidad judía por parte de su mamá y de su abuelita. Y también él tenía nacionalidad griega por parte de su papá. Y quizá nosotros no ponemos mucha atención en esos pequeños detalles, pero el hecho de que Timoteo era de estas nacionalidades fue algo valioso para que Dios usó. Más adelantito les voy a decir por qué. Pero con estas enseñanzas que Timoteo recibió de niño de parte de su mamá y de su abuelita, pues él pudo saber o él supo que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo era el cumplimiento de todas esas enseñanzas que había recibido de niño. Entonces, también lo que quizás su papá le enseñó también sirvió para que viera él toda esa problemática a la cual se iba a enfrentar. Entonces, Timoteo llegó a ser un buen compañero de milicia de Pablo, tanto así que Pablo lo consideró como un hijo en la fe. Él le decía, tú eres un verdadero hijo en la fe, y por eso fue que le rogó que él se quedara en Éfeso. Entonces, vamos a ver qué estaba pasando en esta ciudad, porque esta carta iba dirigida a Timoteo, pero iba con iba dirigida también a la iglesia en Éfeso, porque ahí estaba pasando algo. Entonces, primeramente, pues Éfeso era el principal centro comercial del Mediterráneo. Actualmente es Turquía. Hagan de cuenta que era como el Nueva York de ese tiempo, como Los Ángeles, ¿no? Era una ciudad muy, muy importante, y esa ciudad tenía una alta influencia de los griegos y los romanos, y tenía muchos anfiteatros, tenía una excelente arquitectura, o sea, era una ciudad, o sea, majestuosa, o sea, muy, muy bonita, ¿no? Por la historia que yo pude leer, pues vemos que era una ciudad que tenía, pues yo creo que era hermosa, ¿no? Entonces, en esa ciudad veneraban a muchos dioses, entre los cuales estaba la diosa Artemisa. ¿Sí se recuerdan que vimos eso? Y debido a las filosofías e ideologías de los griegos, fue como un choque de culturas, y esa problemática se infiltró dentro de la iglesia. Debido a que no había un buen liderazgo en la iglesia, se metieron falsos maestros que estaban creando problemas, porque cada uno defendía su linaje, cada uno defendía su nacionalidad, sus ideas, sus costumbres, sus antepasados, y todo eso se estaba metiendo a la iglesia, todas esas enseñanzas, y aparte de las enseñanzas recibidas por los apóstoles, se metió estas ideas. Y aparte dice ahí en la carta, que había un grupo de mujeres que tenía un estatus social alto. Entonces esas mujeres también estaban ahí queriendo dominar o metiéndose ahí esas ideas a la iglesia, y por eso fue necesario que el apóstol Pablo interviniera, porque ya se estaba saliendo de control toda esta situación. Y vamos a ver ahí qué nos dice. ¿Cuál era ese mandamiento que Pablo le dio a Timoteo? Si me ayudas a leer ahí en Primera de Timoteo 1, 3, 4, Clarita, por favor. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, vemos cuál era ese mandamiento que Pablo le dio a Timoteo. El mandamiento que le mandó fue que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables. Así es. Entonces, el apóstol le pidió dos cosas o le mandó dos cosas a Timoteo. Una de esas era que no se enseñara diferente, y otra que no prestaran atención a fábulas
y genealogías interminables. Entonces, ¿alguien de ustedes se puede recordar qué es una fábula o que les ayuden a los hermanos o a las personas que nos están viendo y que nos puedan decir qué es una fábula o cómo la entienden? Bueno, una fábula es una manera de enseñar en la cual se suele criticar costumbres o tradiciones y se transmite por generaciones. Ok, entonces decíamos en la clase, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa fábula de la liebre y la tortuga y ustedes decían, no, pues yo no me la sé. ¿Cuál eran las otras que decían ustedes? Era la de el ratón y el león. Ajá, y pues de esas yo creo que hay muchas, ¿no? Porque esas eran como cosas que se iban diciendo de generación en generación y de una forma oral para mostrar una verdad, y esto pues era una costumbre de los griegos. También nos habla de, aparte de no enseñar diferente y de las fábulas, se nos habla de la genealogía o esas genealogías interminables. ¿Alguien de ustedes nos pueden ayudar acerca de qué es una genealogía? Bueno, una genealogía es la ascendencia y la descendencia de una persona o familiar. Un ejemplo puede ser la genealogía de Jesús en Mateo 1 al inicio, que muestra su descendencia. Así es. Entonces, una genealogía es un conjunto de antepasados, ¿verdad? Es el árbol genealógico que veíamos de que que mi abuelito era fulano, mi abuelita, que todo eso es una genealogía, un árbol genealógico, o es el linaje, la estirpe. Y los judíos principalmente, ellos estaban muy, les gustaba mucho saber su origen, y esta genealogía pues era una costumbre de los judíos. Entonces, esas dos cosas que se introdujeron a la iglesia, las fábulas, la mayoría pues lo introdujo las mujeres o los griegos, y como les decía, esas mujeres querían ejercer ese dominio sobre los hombres porque ellas tenían la influencia de la diosa Artemisa. O sea, ahí estaba tan fuerte ese movimiento de que la mujer era empoderada y de que ella podía mandar, y yo creo que de ahí nos viene la corriente de que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, también las mujeres, dice ahí en la palabra que llevaron sus costumbres dentro de la iglesia, y ya ahí parecía como un desfile de modas, ¿verdad? Como que ellas querían mostrarse, que tenían dinero y querían... a ellas les gustaba mucho la belleza, lo externo, mostrar sus joyas y todo. Entonces esa también era una problemática, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo le mandó a Timoteo que no se enseñara diferente doctrina a la recibida por los apóstoles, y que no se salieran de la economía de Dios. También ese es un tema que tocamos acerca de la economía de Dios. Yo no tenía claro lo que era la economía. Yo creo que ahí también ustedes, ¿verdad?, aprendimos. Y no sé, a ver, Fer, si nos puedes ayudar a explicarnos un poco de la economía de Dios. Bueno, la economía de Dios es el proceso mediante el cual Dios se transforma para entrar en el espíritu del hombre. Es la economía. Y luego también nos habíamos dicho que bueno, por ejemplo, ¿cómo le suena como la economía? Porque pues yo pensé que decíamos que era algo como de dinero o como... Ajá. Entonces, para tener claro lo que es la economía de Dios, es que ese Dios triuno se ha revelado al hombre, y el hombre en encarnación es el Hijo, y el Hijo en resurrección es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dentro de ti produce la iglesia. Y la iglesia se manifestará en el milenio juntamente con Cristo y nosotros como correyes. Y en la eternidad la iglesia es la nueva Jerusalén. Esto es la economía de Dios, es el proceso, como decía Fer, el proceso en el cual Dios se transforma para entrar dentro del espíritu del hombre y se hace uno con el hombre, y así vencer al enemigo como iglesia, como ese cuerpo corporativo. Porque si nos salimos fuera de la economía de Dios, ahí ustedes como jóvenes ya hemos aprendido que podemos escuchar muchas enseñanzas, pero siempre tenemos que estar, como dicen, buzo, ¿no?
para saber que no se salgan o para ver que no se salgan de lo que es la economía de Dios. Porque hay personas o hay grupos o iglesias que dicen que Dios no se encarnó, que Jesús no es Dios. ¿Qué otra cosa hemos escuchado? Que el Espíritu Santo solamente es una fuerza y que nosotros no podemos contener a Dios dentro de nosotros. También hay otra, que la iglesia no tiene autoridad, o que la iglesia solamente es cierto grupo o cierta denominación. O también hemos escuchado que cuando te mueres, no importa cómo hayas sido en esta vida, que simplemente al morir ya te vas al cielo y que allá vas a tener tu morada y que eso es a lo que aspiran, o que la salvación se pierde, que no se pierde. Entonces, todo eso va fuera de la economía de Dios. Y cada que uno escuche estas cosas, uno tiene que estar bien atento a que no se salgan de la economía de Dios. Y ya vimos lo que es la economía, ¿verdad? Entonces, debemos de anhelar ser esos buenos mayordomos, porque un buen mayordomo enseña con pureza la palabra y se encarga de administrar las riquezas de Cristo, y es el que imparte a otros buenas enseñanzas, o sea, que no se sale de la economía de Dios. Y bueno, esa fue nuestra primera lección de lo que vimos. Y dirán, bueno, ¿para qué nos sirve toda esta información o todo este conocimiento? Y como yo les decía, para la iglesia de hoy, Dios en su soberanía les dio a ustedes como jóvenes ciertas características. Nos dio a que naciéramos en cierto país, que habláramos tal lengua, que tuviéramos una cultura, pero eso no es para que nosotros lo defendamos, sino que Dios lo va a usar como una herramienta para que tú expandas el evangelio, así como a Timoteo. Por ejemplo, tú como joven, tú tienes un entorno muy amplio para hablar de la palabra, porque yo no puedo tener el acceso como ustedes a otros jóvenes de 15, de 20 años. Quizá a mí me limita mi edad, pero ustedes Dios les da el mismo lenguaje, porque pues yo puedo hablar con Clarita, pero a lo mejor no me entiende. Pero ustedes sí tienen ese mismo lenguaje que otros jóvenes. Yo quizá puedo hablar nada más, pues no sé, como soy ama de casa, pues con el de la tienda, con la señora de la verdura, qué sé yo, ¿no? Pero no puedo ir a un consultorio y hablarle a un médico. Pero ¿quién sí puede? Alguien que está ahí junto con el médico, o el que trabaja en una oficina, pues ese es su entorno y lo tienen que usar a favor. Entonces, hay otra cosa que nos enseña esta lección, que no debemos de prestar atención ¿a qué? A fábulas y genealogías, ¿verdad? Entonces, porque prestar atención a esto es como vernos en la carne, y lo único que va a causar es división dentro de la iglesia, porque cada uno va a defender su nacionalidad, cada uno va a defender sus costumbres, sus ideas políticas. Es más, si Clarita, por ejemplo, le va a la América y aquí hay alguien del Cruz Azul, no, pues que el Cruz Azul es el campeón, ¿verdad? Entonces, cada uno va a defender sus costumbres, sus cosas, ¿no? Y esto nos va a hacer sentirnos superiores a otros. ¿Cómo están ahorita los del Cruz Azul, no? Se sienten pero superiores a todos, ¿no? Y eso va a causar división y barreras entre hermanos. Eso fue lo que nos enseñó la primera lección, que no debemos de prestar atención a fábulas y sobre todo cuidar bien la economía de Dios. Sí, amén. Gracias. Gracias a Dios que nos ha salvado de la maldición, de la nacionalidad, de la cultura, de todo eso, ¿no? Aunque dice mi esposa, sí es cierto, Dios nos va a usar lo que somos, donde nacimos, todo eso, para poder llevar la palabra, pero sobre todo lo que sobresale aquí es de que nosotros hablemos conforme a la economía, ¿no? Que es, como decía Emiliano, es la administración, ¿verdad? Es la administración, la forma en que Dios se administra a nosotros. Muy bien, esto está poniendo bonito porque vivimos primeramente la introducción, ¿verdad?, de lo que es Timoteo, y quizá nunca habíamos estudiado de esta manera, pero
gracias a Dios que ahora en este último tiempo nos está abriendo nuestro entendimiento, está abriendo nuestros ojos y nos está dando un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos nosotros conocer esos misterios, pero también experimentarlos, que es lo más importante. Muy bien, vamos a pasar el micrófono a Fernanda para que nos hable acerca sobre la segunda lección, que es el propósito del mandamiento, parte 1. Adelante, Fer. Bueno, como vimos en la lección número 1, en Éfeso había mucha influencia de los griegos y los filósofos, por lo que algunos hermanos estaban dando enseñanzas diferentes. Y Pablo le dio un mandamiento a Timoteo, que sabemos que es que no enseñaran diferente doctrina y que enseñaran el glorioso evangelio. Pero, ¿alguno de ustedes sabe quién es el glorioso evangelio? Sí, es el evangelio del Dios bien dicho, es el evangelio que te cambia de vida. Sí, amén. Eso es lo que significa básicamente el glorioso evangelio. Y cuando uno de nosotros obedece lo que dice el mandamiento y experimenta el glorioso evangelio, refleja 3 características. Punto número 1 sería un corazón limpio, el 2 sería una buena conciencia y 3, una fe no fingida. Y otro punto importante es tener subjetividad en nuestra enseñanza. ¿Y saben qué es la subjetividad? Bueno, pues es nuestra enseñanza, bueno, es decir, que vivas, que experimentes y que practiques lo que escuchas o has aprendido. Sí, sí es eso y bueno, yo lo entendí con un ejemplo de subjetividad subjetividad y objetividad. Subjetividad es experimentar lo que escuchas, vivirlo, y objetividad es nada más escucharlo y que se te pase por aquí por el oído, ¿no? Y un ejemplo como se me hizo a mí fácil entenderlo es por medio de un resumen. Podemos decir que la objetividad es un resumen, copiar y pegar y todo eso, y la subjetividad es una paráfrasis, que escribes lo que tú entendiste sobre un tema, en este caso el mensaje que se te está dando, ¿no? Eso fue como yo lo entendí y espero que ustedes también lo puedan entender con este ejemplo. Entonces, vimos que al buscar lo subjetivo de la enseñanza, que vivamos y experimentemos lo que escuchamos, nos ayudará a cambiar de vida y te hará cumplir el propósito de Dios, que es ser Timoteos. Esto fue lo que vimos en la lección número 2. La verdad que estuvo muy bonita, la verdad que Dios me habló a mí en este tema. Y bueno, eso fue lo que les quiero compartir de la lección número 2. Fue algo corto, pero siento que eso fue lo más importante que se vio. Amén. Pero lo importante lo que se nos pide aquí es que toquemos la subjetividad de la palabra, ¿no? Que lo experimentemos, que lo vivamos, Sí, amén. que eso es importante. Muy bien. Sí, porque muchas veces podemos conocer mucho, pero no vivirlo. Y conocer, aunque sea un poco de la palabra, pero vivirlo, eso es ser subjetivo. O sea, eso nos hace victoriosos, vencedores, ¿verdad? Amén. Gracias, Fer. Gracias. Yo creo que nos va quedando un poquito más claro con respecto a lo que hemos estado estudiando en Timoteo, ¿verdad? Entonces vamos a ir con Clarita, que le toca también el propósito del mandamiento, la parte número 2. Amén. Adelante, Clarita. Amén. Bueno, como hemos visto, el propósito del mandamiento es no enseñar diferente doctrina, y esto solo se logra a través de un amor nacido del corazón. El enseñar el glorioso evangelio nos dará un corazón puro. ¿Alguien puede decirme qué es la sana enseñanza? Bueno, pues la sana enseñanza es como decíamos hace un momento, es enseñar el glorioso evangelio, es decir, vivir y practicar, experimentar lo mucho o lo poco que tú comprendas de la palabra. Es ese evangelio que te va a ayudar a cambiar de vida sin salirte de la economía que veíamos hace un momento. Sí, amén, hermana, eso es la sana enseñanza. Ahora vamos a ver lo que significa blasfemar. Pablo dijo que blasfemar es enseñar diferente doctrina, y Satanás fue el primer blasfemo porque él cambió lo que Dios ha mandado que uno haga.
Bueno, una pregunta que se hace, que es muy común en la iglesia, es ¿las mujeres pueden enseñar la palabra de Dios? Y bueno, la respuesta es que sí pueden predicar o enseñar, pero deben hacerlo bajo la cobertura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de los varones que Dios usa para establecer los parámetros doctrinales. Es decir, ella no puede sacar su propia enseñanza porque puede ser engañada por Satanás. Debido a la influencia de los griegos, como vimos en la introducción de Timoteo, y de la diosa Artemisa, las mujeres querían ejercer dominio sobre el hombre y se encargaron de meter falsas enseñanzas como las fábulas y genealogías a la iglesia. El propósito del mandamiento de Dios es no blasfemar, es el amor nacido del corazón limpio. Quien predica distinto no tiene amor nacido del corazón limpio y se le considera un blasfemo. ¿Alguien podría decirme cómo está conformado el corazón del hombre? Bueno, está conformado por sentimientos, pensamientos, voluntad y conciencia, y es la mezcla del alma más la conciencia. Sí, gracias, Fer. Ahora vamos a ver 5 requisitos para tener un corazón puro. El primer requisito es ser pobres en espíritus, es decir, personas dispuestas a aprender. El requisito número 2 es los que lloran. Hemos visto que no se puede llorar por todo lo que nos sucede, ¿no? No porque por el novio o porque por malas calificaciones, sino que la Biblia nos ha enseñado que debemos llorar por la incredulidad de las personas. El tercer punto es ser mansos, es decir, que la gente tenga acceso a nosotros para ser ayudados, para ayudarlos y ser ayudados. El punto número 4 es los que tienen hambre y sed de justicia. Hay que ser justos y esto tiene que ver con nuestro obrar. Por ejemplo, no tolerar que nos traten mal o que traten mal a otros, etcétera. Y el punto número 5, que es el último, es los misericordiosos. Debemos tener misericordia de los hermanos que han cometido alguna falta. Y bueno, esto fue lo que vimos en la lección número 3 y bueno, espero que me hayan entendido un poco mejor. Sí, gracias Clarita, gracias porque sí, es lo que hemos estado viendo en esta lección número 3 y bueno, vamos a continuar porque queremos avanzar. Vamos con el propósito del mandamiento parte 3, es la lección 4, le toca a Emiliano hablarnos acerca de esta lección. Adelante, Emiliano. Sí, gracias. Bueno, pues primero que nada el Señor nos quiere salvar de 4 cosas, por eso es importante que recordemos que el hombre tuvo 4 caídas. La primera caída fue la de que el hombre desobedeció a Dios comiendo el fruto prohibido. La segunda caída es que hizo su propia religión. La tercera es que se mezclaron con los ángeles caídos. Y la cuarta es que edificaron una torre de donde surgieron las naciones. Entonces, ¿alguien me podría decir cuáles son esas 4 cosas de las que Dios nos quiere salvar? Sí, la primera es de la desobediencia, después de crear nuestra propia religión, de mezclarnos y ser ministrados por ángeles caídos y de nuestra nacionalidad. Amén. Pues esas fueron las 4 cosas de las que Dios nos quiere salvar. Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Alguien sabe qué es una buena conciencia? Bueno, la buena conciencia es no predicar diferente y ser de un mismo sentir con los hermanos. Amén. Bueno, entonces el experimentar con una buena conciencia tiene que ver con nuestro hablar. Entonces el no competir con otros nos hace tener un corazón limpio y por consiguiente tendremos una buena conciencia que nos ayuda a tener paz. Bueno, ahora la economía de Dios es predicar la pureza de la palabra para que Cristo sea formado en los hermanos y para que Cristo se pueda ver y que la gente tenga temor de Dios al ver que hay gente obediente viviendo la vida de Dios. Y el fundamento de la economía de Dios es la fe, es el centro y el enfoque del ministerio de Pablo a los gentiles. Bueno, ese fue el tema, sé que fue corto, pero eso fue lo que más se me quedó claro en la lección número 4 del hermano Carrillo, que fue el experimentar una buena conciencia, que es lo que nos ayuda con nuestro hablar y la economía de Dios. Amén. Gracias Emiliano. Pues sí, efectivamente, cuando nosotros
tomamos sentido a la palabra, tenemos amor y sobre todo, pues, de acuerdo a Efesios, Dios primeramente tiene que darnos un espíritu de sabiduría y de revelación y abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ser alumbrados y poder ver estas realidades, porque todo esto es un misterio, pero nos ha gustado que no lo hemos disfrutado de una manera esta palabra que nunca lo habíamos hablado ni lo habíamos estudiado de esta manera, pero Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Y ya llevamos en la lección, ahorita ya solamente quisimos hablarles de 4 lecciones de esta serie de enseñanzas que nos han sido dadas a través del Ministerio Pan de Vida. Entonces vamos a continuar porque aparte de esto queremos que los jóvenes nos den su impresión y su experiencia en estas lecciones, porque se trata de que nosotros, como siempre dicen los hermanos, wow, ¿no? Algo que no había visto y ahora eso me gustó, ¿no? Entonces voy a empezar primero con Clarita, vamos a ir de aquí para acá. Háblanos de tu impresión y tu experiencia de estar estudiando con nosotros aquí en el Instituto Beck, ¿verdad? Con los jóvenes de aquí del Estado de México, de la Ciudad de México, de Ocotlán, Jalisco, y hemos tenido visitas desde Ecuador, de Campeche, ¿no? De Estados Unidos, nos han visitado en esta plataforma de Zoom. Entonces, háblanos un poquito, Clarita, de tu impresión y de tu experiencia en este tiempo que hemos estado estudiando. Sí, amén. Bueno, en lo personal, a mí Timoteo ha sido de gran bendición en mi vida, porque he entendido qué es en verdad el propósito de Dios, que es enseñar la palabra correctamente, sin doctrinas, ni fábulas, ni genealogías. Debemos aprender a enfocarnos en la economía de Dios, porque así tendremos un corazón limpio, que no compite por nada, y no nos prestamos a fábulas ni genealogías, porque esto es verse en la carne y lo único que causa es división entre los hermanos. Tenemos que vivir y experimentar la palabra, porque solo así nuestra vida cambiará y ya no va a ser la misma de antes, ¿verdad? Y debemos tener una buena conciencia, porque así se nota por nuestra conducta y nuestro hablar, y esto nos produce paz en nosotros. Esto es lo que he entendido durante estas lecciones de Timoteo. Amén. Gracias, Clarita. Fer, ¿nos puedes hablar de tu impresión, de tu experiencia en este tiempo? Adelante. Bueno, a mí la verdad, en lo personal, Dios me ha estado hablando mucho en Timoteo. Estoy entendiendo cosas que de verdad no entendía. Por ejemplo, la economía de Dios, me acuerdo cuando lo dijo por primera vez el hermano Carrillo, yo me quedé así como de, ¿son cuentas? ¿Dónde le deposito o qué? ¿No? Yo lo entendía así, ¿no? Pero después, ahorita que el hermano Carrillo sí nos dijo qué es, pero siento que, como lo ha dicho nuestro pastor, que la repetición está en el aprendizaje. Entonces, con Timoteo lo logré entender, que es el proceso por el que él pasa para entrar en nosotros. Y eso me gustó mucho. Y bueno, a mí me tocó dar el mensaje número 2 de Timoteo, y la verdad, ese tema me gustó mucho. Fue el que, bueno, todos me han gustado, ¿verdad? Pero fue el que más me gustó, porque en ese habla de no tener una fe no fingida, tener una buena conciencia y un corazón limpio. Y por ejemplo, yo lo entendía que yo antes pues tenía TikTok, ¿no? Y pues eso la verdad siento que no edifica para nada a nadie, pero pues cada quien, Dios lo que le revela, ¿no? En este caso a mí Dios me reveló que pues eso la verdad está invirtiendo mucho tiempo en esa aplicación y estaba dejando a un lado a Dios. Entonces gracias a Timoteo y a lo que Dios me reveló ese día, pues desinstalé TikTok. La verdad siento que me he estado metiendo más con Dios. Y también algo que me gustó mucho de este tema es la subjetividad, el vivir y experimentar lo que uno ve en la palabra, lo que uno le enseña. Entonces todo Timoteo la verdad ha sido de edificación, y edificación les aseguro para todos, y pues eso fue lo que Dios me ha hablado hasta el día de hoy. Amén, gracias Fer. Sí,
De verdad que hemos visto cómo nuestros jóvenes han estado disfrutando de esta palabra, ¿no? De esta palabra conforme a la economía divina, que ese es el evangelio glorioso del Dios bien dicho, ¿verdad? O sea, que nosotros aprendamos a hablar bien dicho esa palabra, porque esa palabra edifica y transforma las vidas. Muy bien, adelante Emiliano, tu impresión y tu experiencia de esta enseñanza que hemos estado recibiendo de Timoteo. Sí, bueno, pues gracias. Igual como dijeron mis hermanas, pues ha sido de gran bendición la epístola a Timoteo. Pues sí ha cambiado algo en mi vida, sí me he metido más con Dios con estas lecciones también. Igual como dijo mi hermana, que yo al principio no entendía tanto Timoteo cuando lo predicó el hermano Carrillo, pero como dice el hermano Lalo, que en la repetición está el aprendizaje. Ya la pude captar más, igual me quedé con fuera así de la economía de Dios, de, caray, ¿qué es esto? Igual sí. Como le dije al hermano, es una administración o algo, pero gracias a Timoteo he podido entender la economía de Dios, que es el proceso de Dios, y que nos ayuda en este proceso que tenemos nosotros. Entonces, se me quedó mucho en la lección 1 que tenemos que predicar una misma palabra, tenemos que tener un mismo sentir, y que nos debemos de desapegar de las fábulas y genealogías. Amén. Entonces también se me quedó mucho acerca de la subjetividad, que es el vivir, que es el experimentar lo que has leído, aprendido, lo que te han hablado. Amén. Y también de estas 3 características que debemos de tener, que son un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida. Eso ha sido muy importante. Igual las 5 características que dio mi hermana Ale, que son las primeras bienaventuranzas. Igual yo no había entendido de mi lección las 4 cosas de las que nos había salvado Dios. Bueno, más bien no sabía de las 4 cosas que nos había salvado Dios. Y ahora gracias a Timoteo ya lo he podido entender, y pues creo que eso sería todo. Amén, gracias. Sí, pues sí, de verdad que hay cosas, términos que se usaron aquí. De hecho, lo hemos estado predicando aquí en la iglesia, pero de repente uno no los capta, pero como siempre decimos, ¿no? Que en la repetición está el aprendizaje. Entonces estamos repitiendo una y otra vez, y queremos nosotros continuar, ¿no? En esto ustedes ven a los jóvenes que están hablando desde su corazón, porque es lo que hemos orado a Dios, porque el único objetivo de nosotros con este programa es complacer a Dios y completar el gozo de nuestros pastores que van delante de nosotros. Mi esposa, Ale, ¿qué le vas a decir a los jóvenes? En este caso a los papás también, para que animen a los, ¿verdad? No sé, porque ahorita voy a decir a qué horas tenemos y todo eso, pero dinos algo. O lo que tú. Bueno, aparte de lo que es la economía y todo esto de no enseñar diferente, porque cuando nos salimos fuera de la economía, ya nos sentimos muchas veces superiores a otros, o el no hablar una misma cosa, pero a mí lo que más me impresionó o que me ha servido de experiencia es esa palabra de glorioso, ¿verdad? Ya hasta lo tenemos así de broma, porque decíamos, al hacer algún preparativo, o bueno, cuando estamos haciendo algo y de repente estamos enojados y decimos, ay, anda bien glorioso, glorioso que está. Entonces eso práctico me hace rápido a mí regresarme a mi espíritu, porque de repente estoy como enojada y digo, ay, qué gloriosa, o sea que no se ve nada de Cristo en mí, y esa simple palabra me hace que me retorne a mi espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, a veces estaba Clarita y Fer ahí discutiendo, ¿no? Y mi esposo decía, ay, qué gloriosa se ve, ¿no? Y ellas rápido reaccionaron y dijeron, oh, sí es cierto. Entonces, eso tan sencillo, pero a la vez es algo profundo, porque lo glorioso te hace volverte otra vez al Señor, y eso es lo que mi experiencia. Por ejemplo, ahorita que estábamos acomodando, yo ya estaba como estresada y me acordé de eso, ay, qué gloriosa me veo. Entonces
esto es con lo que yo me quedo, esto es lo subjetivo que hay en mí, de lo glorioso. Y sí, realmente esta epístola, yo pensé que solamente era como algo de liderazgo o cosas nada más para los diáconos, ordenar cosas así, pero realmente Timoteo va mucho más allá, porque va a arreglar una problemática dentro de una iglesia local. Entonces es muy importante conocer a profundidad lo que es Timoteo, y es algo sencillo pero muy profundo, ¿verdad? Y pues los invitamos a los papás, a los jóvenes, a todos los hermanos que quieran ver estas transmisiones, porque realmente, bueno, esto apenas va empezando. Y ya nosotros vamos en la lección 12 y pues la verdad que estamos emocionados porque desde la primera lección, ¿verdad? Entonces pues los seguimos animando a que se conecten. Sí, estamos con nuestros jóvenes 3 sábados por mes. Estamos orando para que Dios nos ayude. 3 sábados por mes estamos por Zoom, por la plataforma de Zoom, a las 8 de la noche, hora del centro de México. Y el último sábado del mes queremos tener esta plática, ¿no? Más adelante vamos a involucrar a otros jóvenes, por ejemplo de Chimalpa están otros jóvenes que han estado con nosotros. Tenemos a Juan Pablo, que ha estado ahí con nosotros siempre, ahí apoyando este proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahí está Yafet, y oramos por otros jóvenes que no han podido de Chimalpa para que ellos ingresen con nosotros los sábados a las 8. De hecho, de este sábado en 8 días va a ser a las 8 de la noche para que entren los jóvenes. Ahí les pasamos el ID para que puedan ingresar con nosotros. También están con nosotros de aquí de San Juanico, nuestro hermano Leonardo Zárate, también está con nosotros. De acá de Ocotlán, Jalisco, está nuestra hermana Anita y Belén, ¿verdad? Son las hijas de nuestro hermano Juan Francisco, y gracias a Dios porque están ahí, y otros jóvenes que han estado entrando, Abigail acá de Iztapalapa también, y oramos por todos ellos, por Jimena ahí de Chimalpa, se me estaba olvidando, Jimena también ha entrado, y oramos por cada uno de ellos, por América, por Dorian, por todos ellos, los jóvenes que están ahí en Chimalpa, por Leví, por Emanuel, por todos ellos, por Isaí, para que puedan ingresar con nosotros. Y aquí en Tultitlán también animamos a otros jóvenes que no han podido, en este caso de Areli. Ahora atrás de cámara está el que nos está ayudando a grabar, es nuestro hermanito Rodrigo Suárez, todavía es un adolescente, pero ya en octubre ya va a entrar con nosotros, porque ya va a ser un jovencito también. Es adolescente con cara de joven. Muy bien, entonces pues un gusto haber estado con ustedes, pero antes de eso queremos orar a nuestro Dios y agradecerle por este tiempo que nos ha permitido estar aquí platicando con nuestros jóvenes, teniendo esta charla acerca de esta enseñanza de Timoteo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque pudimos tener esta plática, Señor, y lo único que queremos es complacerte a ti, darte toda la gloria y la honra a ti, porque fue por tu gracia que pudimos hacer posible este programa. Ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a los que van a estar escuchando, Señor, van a estar viendo esta transmisión a través de Facebook, Señor. Ayuda a los Padre Celestial para que ellos puedan comprender y otros jóvenes se motiven a seguir estudiando en su localidad, y así, si aún ellos quisieran entrar con nosotros a estudiar, oramos, Padre Santo, para que les puedas abrir puertas, Señor, les puedas dar el tiempo que ellos necesitan para estar con nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros jóvenes. Amén y amén. Muy bien, hermanos, terminamos aquí con este programa, y pues les invitamos a que sigan con nosotros en la próxima. Tenemos otra transmisión, ¿verdad? Otro programa. El último sábado del mes de septiembre vamos a estar ahí transmitiendo, y pues como les dije, como vuelvo a repetir, estamos deseosos de bendecir a otros hermanos, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad que Dios nos da, pero la verdad que el primer programa fue algo bonito, ¿no? Que pudimos estar aquí. Amén, Emiliano. Sí. ¿No? Sí. Saluda a los hermanos, despídanse.
y nos vemos en la próxima. Sí, Dios les pues bendiga. bendiciones y los esperamos a la próxima. Amén. Amén. Muy bien, pues Bendiciones. muy bien, hermanos, nos vemos. Dios les bendiga donde quiera que estén. Nos vemos hasta la próxima. Este fue un programa de los Timoteos de hoy, jóvenes experimentando a Cristo del Instituto BEC. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.